Hola hermanos, buenas noches. Espero estén muy bien. Hola, buenas noches hermanos. Miren que qué bien nos hace dormir bien. Qué bien. Yo la verdad, sí puedo pasar tiempo sin dormir. No mucho, porque después ya no me funciona la cabeza. No me funciona la cabeza. Pero realmente hay algunos estudios. Y bueno, esto va a ser un tip, ¿no? Esto es un tip para ustedes. Fíjense que según algunos estudios, recuerden que yo leo, yo leo todo tipo de libros. Yo leo todo tipo de libros. Leo, por ejemplo, libros que ustedes podrían ver como raros, realmente libros que ustedes van a ver como raros, porque realmente la historia la cuenta quien le convenga. Por eso es que la Biblia ha sido el único libro que ha trascendido. Por ejemplo, el Voltaire, no sé si lo conoce. eh, Él dijo que la Biblia era un libro que pues iba a pasar los años y la iban a ir olvidando. O sea, la Biblia la iban a ir olvidando. Y bueno, la Biblia sigue en pie, seguimos leyendo la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro que todo mundo puede leer, y porque todo mundo puede leer, pues casi nadie la lee, ¿no? Como todo mundo la puede leer, casi nadie la lee. Y pues ahora los libros de él, pues también sus libros me sirven mucho para pues la mesa que tiene una pata desigual, pues los libros caben muy bien ahí y ayudan a sostener para que para que no se venga de lado. Entonces, bueno, hace poquito, no sé si ya había hablado de esto, pero hablemos sobre el comer, porque a mí me parece importante que ustedes sepan qué significa. Yo leí un libro acerca de que se supone que nosotros, ¿por qué dormimos 8 horas? Anteriormente, no sé si sabían, se tomaban recesos durante el día. Ahora, por la conveniencia al sistema como tal en el que estamos, se nos fue asignado dormir 8 horas en la noche. Pero antes el ser humano no era de esa manera, sino era por supervivencia, pero nos han mentido en la gran mayoría del tiempo. Porque realmente muchas personas no es que durmieran toda la noche. De hecho, muchas veces en una época de 200 años para atrás, muchas personas como que trabajaban y tomaban una siesta de 2 horas, trabajaban, tomaban una siesta de 1 hora y luego volvían a trabajar, y así completaban las horas de sueño dependiendo cuánto sueño necesitaran o cuánto tiempo necesitaran dormir. Es decir, las otras horas o las horas de la madrugada no eran tan necesarias. Es decir, podías ocupar tu tiempo en algo y estar despierto y dormir a cada cierto tipo del día. Pero ahora, por el sistema que tenemos hoy día, se nos es pues impuesto dormir 8 horas justamente en la noche, y esto todo es bajo un régimen, lastimosamente el régimen que estamos en el mundo, ¿no? La esclavitud. Entonces, del mundo prácticamente, porque esclavos de nuestra alma, ya no. Entonces empecé a leer otro tipo, pues ese mismo libro traía que se supone que dormimos para que nuestro estómago ayune. ¿Sabían eso? Es decir, nuestro estómago necesita un reset, ¿ok? Necesita un reset, y entonces al momento de dormir tú no puedes comer, tú no puedes beber, tú no puedes hacer absolutamente nada al momento de dormir. Entonces tu cuerpo lo usa para desintoxicarte y etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que tu cuerpo duerme, y para las personas que comen más, por eso es que necesitan dormir más. Por eso es que cuando subes de peso necesitas dormir muchísimo más, porque luego, es decir, tu cuerpo te pide, no es que necesites, pero tu cuerpo te pide dormir muchísimo más, porque todo eso que tú consumes, entonces tu cuerpo, por eso te sientes agotado, débil. En México le decimos el mal del puerco. Entonces te sientes agotado, débil y con ganas de dormir, y con ganas de dormir, y con ganas de dormir. Entonces, eso pasa muy, muy seguido. Y entonces este mismo libro decía que si tú
ayunabas por tu cuenta, entonces, pues ya no necesitabas dormir tanto. Este libro decía, si tú ayunas voluntariamente, entonces ya no necesitas dormir tantas horas. Con que tú, o sea, con que tú no comas durante el día mucho tiempo, entonces tú necesitas dormir cada vez menos y tu intestino se va a levantar muy bien. Y esto, pues también lo leí bueno, lo vi en unas conferencias donde entrevistaban a peleadores de la UFC. ¿Por qué explico todo esto? ¿Por qué explico todo? Vamos a tener que dormir todo el día, prácticamente. ¿Por qué explico todo esto? Tengo un punto. Entonces, los peleadores de la UFC también dicen que ellos no comen 2 días y entonces comen 2 días. Hacen 2 y 2. 2 días de ayuno y 2 días comen. O no comen 3 días y el resto de la semana sí comen. Entonces, digamos, lunes, martes y miércoles ayunan, ¿sí? Y jueves, viernes, sábado y domingo comen, ¿me interpretan? Entonces ellos tienen ese ciclo, ayunan y luego comen para mantenerse en un buen peso y darle un reset a su estómago. Porque ellos mencionan que en la época donde nosotros éramos, no estaba la comida tan disponible, entonces pasaban días sin comer y nuestro cuerpo está acostumbrado a eso. A 100 años que la industria que nos pone, o sea, no sé si saben que esto de comer 3 veces al día es mentira, ¿sí? Esto fue para el consumismo, para que nosotros fuéramos consumistas y entonces todo lo que nos vendieran o sea, las cochinadas que nos venden, porque prácticamente es eso, todo, por ejemplo, las personas que toman como refresco, soda, no sé si saben estas cosas, pues literalmente estás comprando veneno que estás consumiendo. Ahora bien, se los quería decir, hermanos, porque es importante que lo sepan, es importante que sepan de dónde viene cada cosa. Prácticamente sería bueno comer, o sea, por ejemplo, si una persona come sin sal y si una persona come lo más limpio posible, a una persona no le dan ganas de comer tantas veces en el día. Los aditivos, el azúcar, el glutamato monosódico, todas las cosas que nos ponen son adictivos para que nosotros sintamos que debemos de comer demasiado. Entonces, bueno, como se puede notar en mi rostro y en mi cuerpo, yo he sido víctima de esto hasta que lo estudié. Hasta que lo estudié y ahora estoy luchando por cambiar mis hábitos. Entonces, esto no sería posible si Dios no me lo permitiera. Esto no sería posible si Dios no me permitiera saber qué es lo que estoy comiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite Dios comer? Y aquí va. Si las personas de la UFC que ayunan, se les cumplieran las cosas por ayunar, entonces ellos serían salvos, ¿cierto? Porque el ayuno del que habla la Biblia y la comida de lo que habla la Biblia no es lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere poner cosas carnales combinándolas con las espirituales. Por mucho tiempo, los seres humanos no comían muchos días y entonces piensan que de eso se trata el ayuno. ¿Por qué? Porque uno está hambriento en el ayuno. El verdadero ayuno es librar las cargas. Vamos a ver qué es el verdadero ayuno. Isaías 4-8. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este era el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas en tu hermano? Ahora vamos a ver
Ok, vamos. Ay, me apareció una Biblia que se llama La Palabra de España. Ok, no la estoy discriminando, pero nosotros leemos la Reina Valera, ¿cierto? Entonces, va Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a combinar, vamos literalmente a paralelar, es decir, a tener en paralelo estas dos. ¿Por qué del ayuno, el ayuno que escogió Isaías dice compartir, no es que partas tu pan con el hambriento? Y entonces no se les hace raro que en Mateo 4 diga: y tuvo hambre, y luego dice, él respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es partir el pan? ¿Para qué nos sirve el ayuno? Para los que tienen cargas de impiedad. En el ayuno, Dios es tan perfecto, el ayuno te da hambre, ¿cierto? El ayuno te da hambre. Entonces, ¿por qué las personas están en ayunas? Porque no tienen la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando una persona, por eso Jesús fue y ayunó 40 días en el desierto. En el desierto, él se encontraba, cuando las personas pasan en el desierto, esto quiere decir prueba, ¿cierto? Esto quiere decir cuando te vas a quedar escuchando la voz de Dios o la voz de Satanás. Entonces, ¿por qué Jesús ayunó y luego tuvo hambre? ¿Qué es esa hambre? Entonces está perfectamente alineado. Si tú estás ayunando, prácticamente le estás diciendo a Dios: estoy sin tu palabra, estoy sin tu palabra. Si tú estás ayunando carnalmente, no sabes lo que significa ayuno, porque para él el ayuno es para desatar las cargas de impiedad, ¿sí? Para desatar las cargas. Me interpretan, es para darle pan. Para eso nos sirve el ayuno, para eso nos sirve el desierto, para saber quién tiene hambre y llegar y darle pan. Entonces, es compartir la palabra de Dios, por supuesto, pero ¿cómo le vas a dar pan a alguien que no está ayunando, a alguien que no tiene hambre? Nosotros, literalmente, ahora, el ayuno que pasamos nosotros es cuando buscamos la palabra de Dios. Entonces, ¿un justo puede vivir sin pan? ¿Un justo puede vivir sin palabra de Dios? No. Entonces nosotros al comer, ¿qué estamos haciendo? Creyendo en la palabra de Dios. Entonces un justo no puede ayunar físicamente porque ya ayunó espiritualmente. Y entonces como yo ya ayuné espiritualmente, entonces en ese momento yo necesité la palabra, necesité el pan y a mí me alimentaron. Para eso sirvió que yo estuviera en ayuno. Para eso sirvió que yo estuviera en ayuno, para que alguien me diera pan, para que alguien desatara mis cargas. Me interpretan. Es increíble cómo la Biblia es tan perfecta que nos muestra literalmente que cuando a nosotros nos da hambre es porque necesitamos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros necesitamos de la palabra de Dios, ¿quién viene y quiere quitarla? Satanás. Por eso muchos de los justos estaban escuchando dos voces cuando recibieron. Yo sé que muchos justos tenían su propia perspectiva cuando recibieron, pero entonces al momento de nosotros estar literalmente, alguna otra persona vino y nos mostró que estábamos en ayuno y nos dio de comer y nos dio comida. ¿Qué nos dio? La creencia en la palabra de Dios. ¿De dónde viene esto? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6:56. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros comemos, cuando un justo come, ¿qué come? Come el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros, ahora, ¿qué necesitamos? Ahora nosotros, ¿de qué estamos saciados? Del perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros estamos saciados del perdón de nuestros pecados, entonces nosotros ya no podemos vivir con hambre, ¿sí? Nosotros ya no podemos vivir con hambre, ya hemos comido, nuestra alma ya ha comido del pan de vida, que es Jesucristo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí me interpretan? Si lo dije muy enredado, igual tal vez lo dije muy enredado.
porque no puede ser que no se me esté entendiendo y crean que hable yo de comer literalmente aquí en la tierra, no, sino estamos hablando de comer el pan de vida. Comer la carne de Cristo es creer la palabra de Dios, exactamente. Entonces, comer en toda la Biblia se nos aparece como creer. No sé si esto ya lo había predicado aquí, pero no lo había predicado junto con lo del ayuno. Entonces, nosotros tenemos ese verdadero ayuno y esa verdadera hambre y ese verdadero saciar. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, ¿para qué ayunamos y no humillamos nuestras almas? Nos está mostrando para qué nos sirve el ayuno, ¿sí? Nos está mostrando para qué, ¿sí? Aquí podemos ver, dice que me buscan de día y quieren, no, dice, no es que partas tu pan con el hambriento, o sea, el ayuno no es para que partas tu pan con el hambriento, ¿sí? Me interpretan, para eso sirve el ayuno, para los que tienen hambre. Por eso Jesucristo dice que en el desierto sintió hambre. Porque Jesucristo, miren, lo que Jesucristo vino a pasar aquí con nosotros, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Es decir, ninguna falta, nada faltó en Jesucristo. Jesucristo literalmente todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Por eso sus discípulos no ayunaban de Cristo. Cuando les dijo que, ¿por qué haréis? Sí, ya sé de qué versículo me hablas. Voy para allá. También lo del rey David. Creo que es... Creo que es Marcos. Miren, esto confirma lo que les estoy diciendo. Me espantó. ¿Quién dijo esto? Me acaba de espantar, me acaba de pegar el susto de mi vida. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone... Cuando Jesucristo, por eso mostraron incredulidad, por eso creían que no iba a resucitar. Por eso creían que no iba a resucitar. Ay, miren, no me puse hasta roja. Porque era su prueba. Y por eso Jesús tuvo que regresar a confirmarles. Ay, no, miren, me dio calor, de verdad. Miren, por eso quienes están de bodas, nosotros siendo ya la esposa, no podemos ayunar cuando el esposo está con nosotros. ¡Ay! Mi cabeza ahorita dio 1000 vueltas. De verdad, por supuesto, por eso lo decía. Porque cuando el esposo está con nosotros no podemos ayunar. ¿Sí? El esposo, sí, te tomó forma. Totalmente, Alfie, tomó forma. Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayudar. Entonces vendrán días cuando el esposo les será quitado y en aquellos días ayunarán. ¿Por qué? Porque estaban ayunando cuando les fue quitado. Y cuando el esposo regresó a darles justificación, entonces ellos creyeron. Por eso Pentecostés, ¿no? Ay, mi cabecita. Sí, pues por eso no ayunaban, porque Cristo estaba con ellos. San Marcos 2:19. San Marcos 2:19. Jesucristo dijo que le tiene hambre, serán saciados. Hambre de la palabra de Dios. Entonces, si tenían hambre, es porque no habían comido. Ay, esperen, es que, imaginen, literalmente yo estoy igual que ustedes, porque la Biblia, miren, la Biblia tiene tantas conexiones perfectas. La verdad es
en mi forma, en mi forma de ver las cosas, pues da miedo. Pero mi alma está, wow, mi alma está, súper, súper, o sea, porque obviamente la palabra de Dios es la que llena el alma. Pero a nosotros, o sea, humanamente no hay ni un libro que se conecte de esta manera. O sea, humanamente no hay ningún Quetzalcóatl o cualquier otro Dios que se pueda conectar de esta manera. No hay, no existe. No existe un Dios que se pueda. Estoy maravillada, literal. Mi alma está maravillada. Y realmente el cuerpo, o sea, este cuerpo empieza a sentir como, ¡ah! No puede ser, o sea, no puede, no, o sea, como, es que miren, les voy a explicar. Cuando uno lee otros libros, a veces hasta es repetitivo o hasta es, por ejemplo, únicamente te venden humo en algunos libros y uno pierde tiempo, de verdad, uno pierde su tiempo para buenos libros, pocos. De verdad, para buenísimos libros, muy poquitos, muy poquitos. Pero para libros maravillosos que de verdad son de una manera, se podría decir, increíbles humanamente, o sea, no puedes creerlos humanamente, esto solo te lo tiene que revelar tu alma, es la Biblia. Es la Biblia, es la Biblia totalmente. Y la verdad, le doy gracias a Dios porque a esto se refiere. A esto se refiere que nosotros vamos a ver a lo que se refería Jesucristo en toda la Biblia y que nuestra confesión de fe es desde Génesis hasta Apocalipsis. Es precioso, hermanos, es precioso saber al Dios que servimos, es precioso saber todo lo que Él nos muestra, porque su palabra es algo que el mundo está, o sea, al contrario. Entonces, cuando tú eres justo, te has negado a ti mismo y entonces el Espíritu entra una vez y no sale, por más que tú quieras, el Espíritu te lo revela totalmente, hermana. Entonces, justamente, el verdadero ayuno es predicar el Evangelio para darles el pan. Es que es increíble por qué menciona el ayuno, de verdad, o sea, ahorita mi cabeza está así, ¿no? Pero pues ya después voy aclarando poquito a poquito, poquito a poquito, normalmente me pasa, entonces hermanos, lean la Biblia y dense cuenta que no es como ningún otro libro. Dense cuenta que no es como ningún otro libro. Este libro es maravilloso. Este libro no es humano, completamente. Fue hecho por el Espíritu de Dios. No hay otra explicación. O sea, no hay otra explicación que, para los que sepan, son años de diferencia. Son escritos con muchísimos años de diferencia. O sea, no tienen una idea los años de diferencia que tenía Isaías a Marcos. O sea, Isaías a Marcos, son años de diferencia. Entonces, Juliani Frías dice, ¿en qué queda el ayuno como muchos lo creen? ¿Abolido? Pues el que yo deje de comer carnalmente, es decir, que yo una papita frita, una salchipapa, ¿conocen las salchipapas? A mí me encantan las salchipapas. Las salchipapas, tú la comas y, ay, voy a ayunar, no la voy a comer. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Entonces, eso no es ayunar. Y para nosotros, ayunar es darle comida literalmente al que estaba hambriento, ¿sí? Entonces, nosotros ya ahora sabemos eso y sabemos por qué cuando el esposo les fue quitado, empezaron a ayunar. Ay, de verdad, me emociona bastante. Entonces, no, ustedes coman sano, coman sano, no coman lo que el sistema nos vende, consuman local. No, la verdad no sé por qué saco a tema eso, pero es muy importante. Es muy importante también, pues, poder decirles nuestra realidad. Ayunar terrenalmente es bueno para controlar el azúcar, por supuesto.
Por supuesto, pero no para vida espiritual. No para vida espiritual. El ayuno humano no es el mismo que el ayuno bíblico. Entonces, el ayuno bíblico es distinto. El ayuno humano, por supuesto. Ustedes quieren ayunar, ayunen. Yo sigo el OMAD hasta la fecha, gracias a Dios. Solamente los fines de semana, ¿no? El OMAD es comer una vez al día. Entonces, tú comes una vez al día y comes pues tu plato lleno. Puedes comerte, no sé, un aguacate, 2 huevos, un pedacito de carne, frijoles, etcétera, ¿no? Tu plato pues bien servido, uno grande, y ese pues para todo el día. Yo sigo eso y realmente es muy, muy, muy beneficioso. El ayuno humano es dieta, por supuesto. El ayuno humano es dieta, entonces es buenísimo. No tomen refrescos, no coman papitas, no. Ninguna de esas cositas, hermanos. Coman huevitos hervidos, coman aguacate, coman a mí me gustan mucho las arepitas. A mí me gustan mucho las arepitas. No las sé preparar muy bien, pero los que pueden comer arepitas, coman arepitas. No entendí muy bien lo de Cristo en el desierto. Es que por eso Satanás lo pudo tentar, porque tenía hambre de la palabra. ¿Me interpretas? Si Cristo no hubiera sentido hambre, por eso ayunó. Si Cristo no hubiera sentido hambre, entonces Satanás, ¿para qué lo tienta? ¿Sí? ¿Me interpretas? Miren, ¿sí saben que a nosotros Satanás no nos puede tentar cuando predicamos? O sea, no nos puede zarandear. Para predicar se necesita estar amarrado a la palabra de Dios. Eso necesitas leer. Alguien que está lleno ya no puede entrar otra cosa. Por lo tanto, si Jesús dice que tuvo hambre, no era hambre literal. ¿Me interpretan? No era hambre humana, era hambre espiritual. ¿Me interpretan? Si Jesús no hubiera tenido eso, por eso Jesucristo se hizo pecado, ¿sí? Para las personas que dicen, no, es que Cristo, él nunca tuvo pecado. Por sí mismo, no. Por nosotros, sí. Por nosotros. De hecho, él cargaba todos los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad los cargó en él. Él mismo se hizo el pecado en sí, ¿sí? Entonces, como cargó todos tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo, de cada rinconcito de la tierra, pagó esos pecados. Entonces, él sí, en sí, tenía el pecado encima de él. Entonces, las personitas que, por ejemplo, piensan que tuvo pecado porque latigueó a la gente en la sinagoga, no, porque ellos ven pecado no como Adán, no como lo que viene de Adán. Por eso es que Jesucristo nació del Espíritu Santo, para no tener la descendencia adámica. Entonces, el primer Adán tuvo el pecado, ¿sí? El primer Adán sí cayó, pero él no fue hecho, él fue de un soplo, él no nació de mujer, sino nació del Espíritu, ¿sí? Pero él en el desierto, para muchos no han de entender qué significa que Adán estuvo en el desierto, pero Adán también fue tentado y creyó en su propio corazón. Aquí vemos que Jesucristo pasó exactamente lo mismo que Adán. De hecho, Jesucristo sí dijo lo que Adán debió decir. No sé si sabían. Que, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué me abandonas? Así se debió de ver Adán, ¿sí? Entonces Jesucristo sí lo vio así. Porque cargó todos tus pecados, todos mis pecados, todos los pecados. Miren, si tú vas a tener hijos y ni siquiera, o sea, si tú estás planeando tener hijos, los pecados de tus hijos ya fueron pagados y ni siquiera tú los conoces y Cristo ya los conoce. Y encima ya cargó todos sus pecados. Y encima ya les dio ser constituidos de nuevo a la gloria de Dios. Entonces, esto es lo verdadero. Esta es la buena noticia, ¿sí? No tenemos un Dios que no pueda hacer nada. No tenemos un Dios inútil. Tenemos al Rey de Reyes, al Creador del universo. ¿En qué momento se nos ocurre pensar que Dios va a dejar algo en estas manos? Realmente yo siempre lo digo. O sea, no hay manos más seguras que las del Creador del universo. Si el Creador del universo tiene mi salvación en sus manos, ¿qué puedo yo temer? Si el Creador
que me creó a mí, todo lo que existe, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo tu salvación en mis manos, tú estás en mi mano, ¿qué temo yo? ¿A poco una mentira me va a quitar de ahí? ¿A poco algo de lo que yo crea, que por la ley me va a quitar algo, me va a quitar de ahí al creador? O sea, sí, se entiende, porque realmente es como... De hecho, todos somos concebidos en pecado. Sí, cuando nacemos nosotros le llevamos la contraria a Dios. Es que miren, la existencia en sí del ser humano, pues para los que no lo entienden, la existencia en sí del ser humano es pecado delante de Dios. La existencia misma, ¿qué tenía que pasar? Que mi existencia no acepta delante de Dios. ¿Y cómo? Por Cristo. Por eso tienes que morir. Nacer muerto. Nacemos muertos. Por eso tienes que volver a vivir. Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir. Iba a compartir otra cosa antes de lo de concebido en pecado. Creo que estaba explicando de que Jesucristo... bueno, pues sí, el primer Adán y el segundo, el Adán postrero, el que también nació del Espíritu, que no se llamó Adán, sino se llamó Jesucristo, el Salvador de los pecados de su pueblo. Ya de ahí venía la profecía. Miren, les voy a hablar muy... muy nueva era. A Dios le encantan los spoilers. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que a Dios le encantan los spoilers? ¿Saben qué es un spoiler? Un spoiler es cuando alguien te cuenta el final de la película. O tú no has visto esa película y Dios y alguien te lo cuenta, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el protagonista muere y te lo cuentan y te dicen, ay, fíjate que en esa película el protagonista, que es el amado por todos, muere. A mí me lo hicieron con Ned Stark de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Cuando murió Ned Stark, que era el líder de los Stark, murió. A mí me lo spoilearon y me dolió muchísimo. Yo no quería ver ese capítulo, pero aún así lo vi y pasó. A Dios también le encantan los spoilers. Por eso le dijo el ángel a María, pondrás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Eso qué quería decir? Que sí o sí iba a pasar. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Claro que sí. ¿Qué crees? Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Quien tuviera fe en eso, quien tiene fe en el Dios que le encanta spoilar cómo acaban... De hecho, por eso existe Apocalipsis. Por eso existe Apocalipsis. ¿Ustedes creen que nosotros necesitaríamos saber el final? A Dios le encanta spoilear, a Dios le encanta tirar spoilers, a Dios le encanta que nosotros sepamos cómo va a terminar aquello. Por eso lo de los cabritos, porque eso sí o sí va a pasar, no hay manera que no pase. Las personas que supieron que le pusieron a Jesús, que su nombre significaba el Salvador de los pecados de su pueblo, tenía que decir sí o sí, buenas noches, tenía que decir sí o sí, Él va a pagar los pecados. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo sé que Él va a pagar todos mis pecados, literalmente. No lo sé, no sé cómo es que iba a pagar. Por eso se le spoileó a Abraham. Dios es un Dios de spoilers, ¿sí? Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es benditas? Dejarían de ser malditas. Eso es el texto a voz y la historia viva que surgió desde Adán a Moisés. Desde Adán hasta Moisés, la historia fue se llama... En el mundo se le dice historia viva a quien un grupo de personas mantienen su cultura de forma de voz a voz. Por ejemplo, en México existen muchas leyendas, las cuales no están escritas. Hasta la fecha ya las escribieron, pero antes no están escritas. O también recetas que antes no eran escritas, sino que van pasando de voz a voz. Asimismo, desde Adán hasta Moisés, la historia fue hablada. Somos malditos, fíjate que Adán hizo esto, hizo aquello, y pues gracias a eso nosotros estamos aquí, estamos peregrinando, y ¿no? Entonces, estamos peregrinando, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, pues sí, por Adán, y bueno, venimos de Adán, entonces estamos malditos, igual que Adán, lo corrieron, bueno, entonces... La historia fue hasta ahí,
Por eso, en cuanto Enoc escuchó la historia viva, Dios ya lanzó al mundo, ¿no? Matusalén, Dios ya lanzó al mundo, ¿sí? Dios pues ya no tiene nada que ver con el mundo, ¿no? Entonces, al saber esto, al saber la historia viva, se ponían, por eso pusieron ese tipo de nombres, ¿no? Entonces, cuando se sabe que tienen ese tipo de nombres con ese significado, la historia viva sigue viva por sus oyentes y por sus hablantes. Entonces, ya que los que receptan entienden en la posición donde estaban, Abraham entendía, entonces un hijito mío, mi simiente, va a hacer que los que hemos sido malditos desde Adán, entonces ahora seamos benditos. Qué buena noticia, qué excelente noticia. O sea, ¿ustedes cómo creen que Abraham recibió esa promesa? Sabiendo ellos, o sea, ellos sí de verdad se consideraban malditos, no como hoy día que tú le vas a decir a una persona, oye, ¿te consideras maldito? ¿Yo dónde voy a ser maldito? No, yo, aleja eso. Pues si eres pecador, pues sí, entonces decir que eres pecador es la misma cosa que decir que eres maldito. Únicamente que la historia viva ahora cobró el mismo espíritu en la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa es nuestra historia viva. Dios hablando desde su corazón hacia nosotros. Por algo fue que se lo encargó a Moisés. Entonces, bueno, de hecho eso lo quería explicar desde hace mucho tiempo. Es un tema tan amplio que me hubiera encantado desglosar punto por punto y el cómo las demás historias vivas se mantenían vivas hasta que fueron puestas en libros. Y entonces los filósofos decían, entonces leer después los demás libros ya no sirve porque entonces ya no lo crees. Entonces, ¿por qué creen? Todo esto tiene una conexión increíble. Dios sabe cómo hace las cosas, de verdad. Y por eso es que la Biblia ahorita está en todos lados. ¿Y por qué creen que no la leen? ¿Por qué creen que no la leen? ¿Y por qué creen que en el tiempo de Moisés, en todo ese tiempo, sí de verdad creían como verdad que ellos eran malditos? ¿Cómo veían que en ese tiempo hablar en arameo, vaya a saber, literalmente se referían a él como Elohim, Hashem, etc.? Todo eso englobaba a que ellos sabían que eran malditos, pero que iban a ser benditos en la simiente de Abraham. Entonces la bendición fue corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo hasta saber, nosotros no sabemos cómo, no tenemos ni idea de cómo es que la simiente de Abraham va a llegar a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero eso ya fue. Si Dios lo dice, si Hashem, si Elohim, si Él lo dice, si ya lo dice, entonces va a ser real. Tiene su hilación, por supuesto. Es tan preciso escudriñar las escrituras, un gran alimento, gracias. Entonces, toda esta historia viva que Dios planeó para nosotros es un Dios de spoilers. A Dios le encanta spoilearnos, a Dios le encanta decirnos cuál es el final, cuál es establecer lo último. Y si eso es lo que, imagínense, si a Dios le encanta spoilear, no nos va a dejar nada sin saber. Dios no nos deja a nosotros nada sin saber. Todo lo que suceda, todo a Dios ya le dio spoiler. A todo, a tu vida, a la mía, al juicio, Dios ya le dio a todo spoiler. Dios no te dejó ni un puntito sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, sabemos que si necesitaras perseverar, Dios te lo diría. Si la salvación estuviera en tus manos, Dios te lo diría. Si la salvación está en tus manos, te vas a ir lejos de la presencia de Dios. Ese es un gran spoiler. Y si tu salvación está en las manos de tu Creador, está en las manos de tu Padre, está en las manos de Jesús, está en las manos del Salvador de los pecados de tu pueblo, está en las manos de el Rey del universo, ¿sí?, quien envió a su Hijo a morir en un madero por nosotros, entonces también Dios te da un spoiler. Eres justo, eres salvo, eres santo, eres perfecto. Exactamente. Bueno, gracias. Es un privilegio para mí predicarles. Realmente
Prediquen, hermanos, prediquen, 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 prediquen todos los días yo dijera que en todo momento, yo también quisiera predicar en todo momento, pero que ustedes prediquen en el día es muy importante, ¿ok? Entonces, Jesucristo por todos nosotros nos dio todas las cosas. Ustedes están santos, salvos, ustedes están literalmente ya en la gloria. Hoy están junto a Cristo, no hace falta más, no le metas tu entendimiento, no le metas el por qué, porque acá tú lee Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Dios ya no se acuerda de tus pecados, Dios ya no se acuerda de tus transgresiones. Ok, nos vemos el próximo sábado, hermanos. Que Dios cuide esos ojitos, esos oídos, esos sentidos. Que Dios los guarde única y exclusivamente para Él y para que prediquen. Bye.